Buen día, maestro y compañeros. Nosotros somos el equipo número 3 y nuestro tema de exposición son las sociedades cooperativas. El equipo está conformado por Alamilla Ureña André, Basto Jiménez Reyes Fernando, Cervantes Escalera Daniel Alejandro, Ortiz Aque Marcos Ernesto, Tunchan José Baltasar y Tunchan Reyes Ricardo. El tema de sociedades cooperativas se divide en 6 partes. La primera, que vendría siendo el tema principal, sociedad cooperativa. La segunda, que vendría siendo cooperativa de consumo. La tercera, que sería la cooperativa de producción. La cuarta, que sería la cooperativa de ahorro y préstamo. La 5, operaciones y aplicación del rendimiento. Y por último, la aplicación práctica. Sociedades cooperativas es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad. En la constitución de las sociedades cooperativas se observará lo siguiente. Número 1. Se reconoce con un voto por socio, independientemente de sus aportaciones. 2. Serán de capital variable. 3. Habrá de igualdad esencial en derechos y obligaciones. 4. Tendrán duración indefinida. Y 5. Se integrarán con un mínimo de 5 socios. La constitución de las sociedades cooperativas deberá realizarse en la Asamblea General y se levantará una acta que contendrá, número 1, datos generales de los fundadores, número 2, nombre de las personas que hayan resultado electas para integrar por primera vez consejos y comisiones, y número 3, las bases constitutivas. A partir del momento de la firma del acta constitutiva, las sociedades cooperativas contarán con una personalidad jurídica, en la cual está marcado por el artículo 12 y 13 de la LGSM. Y bien, ¿cuáles son los pasos para constituir una sociedad cooperativa? Primero, seleccionar una denominación social y solicite la autorización de uso que expide la Secretaría de Economía a través del portal www.tuempresa.gov.mx. Segundo paso, definir el tipo de cooperativa según la actividad a desarrollar. Número 3. Definir quiénes serán socios. Establecer la forma en que se valorarán las aportaciones que no sean hechas en efectivo. Número 4. Reunir la información necesaria para la redacción de los estatutos sociales. Número 5. Una vez obtenidos la autorización y los estatutos sociales, se debe seleccionar notario público, corredor público, juez de distrito o titular de los órganos político-administrativos del Distrito Federal. Bueno, actualmente es la Ciudad de México, la CDMX, del lugar en donde la sociedad cooperativa tenga su domicilio para formalizar la constitución. Número 6. Inscribir la sociedad y sus estatutos sociales en el registro público que corresponda según la localidad en que se encuentre o inscribirse en registro federal de los contribuyentes. Número 7. Obtener los permisos y licencias propias del giro del negocio. Una sociedad cooperativa, como ya lo había mencionado antes nuestro compañero Basto Jiménez, es aquella que está integrada por personas de la sociedad de la clase trabajadora que aportan a la sociedad únicamente su trabajo, ¿no? Pero en esa sociedad, cuando solo se aporta trabajo personal, es cuando a la sociedad se le denomina cooperativa de productores, que lo veremos más adelante con nuestro compañero Alamilla. Pero en este caso, como primer tema, cuando estas sociedades utilizan los servicios, es cuando se le considera sociedad cooperativa de consumo. Bien, basándonos en esto, tenemos que una cooperativa de consumo es un tipo de cooperativa cuyo fin es el de satisfacer las necesidades de sus socios, como la compra conjunta de determinados productos, la prestación de servicios personales, entre otros. Siempre ejerciendo su derecho a organizarse para autoabastecerse de material en las mejores condiciones posibles de calidad y precio, ¿no? Un punto aquí que quiero mencionar es que este tipo de sociedades se encuentran regidas por la Ley General de Sociedades Cooperativas, la cual, bueno, pues fue creada el 11 de enero de 1938 y publicada en el Diario Oficial de la Federación. Como podemos ver en esta diapositiva, nos dice que se consideran personas morales con fines no lucrativos a las sociedades cooperativas de consumo. Nos dice que se encuentran reguladas por la Ley de Sociedades Cooperativas como aquellas
cuyos miembros se asocien con el objeto de obtener en común artículos, bienes o servicios para ellos, para sus hogares o sus actividades de producción, y podrán dedicarse a las actividades de abastecimiento y distribución. Básicamente lo que mencionaba anteriormente, que, bueno, pues estas sociedades son las que se encargan, pues, de la compra conjunta de determinados productos o la prestación de servicios personales para siempre que ejerzan su derecho, ¿no? Sobre todo para autoabastecerse de los materiales o productos que ellos requieran. Sus principales características de esta cooperativa son que son una empresa con responsabilidad social, ya que promocionan un consumo responsable y respetuoso con el medio ambiente, ¿no? Esto, como ya sabemos, lo hemos visto en anteriores materias acerca de la responsabilidad social empresarial o la responsabilidad social que tiene una empresa, la cual pues se define como la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental. Como tenemos en el último punto, pues nos dice que no persigue fines lucrativos y busca el mejoramiento social y económico de sus trabajadores, ¿no? Entonces esa es la parte a la que se refiere con responsabilidad social. Y ahí el siguiente punto nos dice que esta sociedad necesita forzosamente un número de socios, el cual debe ser no menor de 10 socios. Como sabemos, pues cada sociedad tiene tanto un mínimo o como un máximo de socios que puede haber en las sociedades. Necesita tener, bueno, tiene un capital variable y principalmente debe funcionar sobre principios de igualdad dentro del régimen de derechos y obligaciones de sus miembros. El siguiente punto nos dice que se gestiona democráticamente por las personas socias, ya que, bueno, pues estos participan de forma activa en su política y en las decisiones por medio de los órganos de gobierno, ¿no? Cabe aclarar que en esta sociedad cada persona asociada ostenta pues de un voto. En cuanto a su organización y administración de esta sociedad, nos dice que suelen destinar la mayor parte de los excedentes a la reinversión y a fondos. ¿Para qué? Para la consolidación de la cooperativa. Además, destinan parte de los mismos a la defensa de la persona consumidora y a la promoción del movimiento cooperativo, ¿no? El siguiente punto nos dice que están comprometidas con el entorno. Esto, como ya lo habíamos mencionado, de que tiene una responsabilidad social, ya sea con el ambiente o con los mismos socios. Aquí nos dice que no solo a nivel de medio ambiente, sino laboral, ya que crean puestos de trabajo estable en el entorno más cercano. Otro punto es que son solidarias, ya que suelen participar en proyectos de ayuda a los países en vías de desarrollo o a los grupos más desfavorecidos en su entorno cercano, ¿no? Pero eso pues depende de la sociedad de consumo, ya que como lo vimos anteriormente, ellos son quienes deciden si se van a dedicar a la distribución o simplemente al autoabastecimiento, ¿no? Otro punto nos dice que la dirección y la administración de las sociedades cooperativas estará a cargo de los siguientes consejos. Como ya lo hemos visto en anteriores, tenemos una asamblea general, un consejo administrativo, un consejo de vigilancia, comisiones que establecen las leyes y además que se designe en la asamblea general. Nos dice que la asamblea general será la autoridad suprema y los acuerdos que tomen obligan a todos los socios presentes y ausentes a sujetarse a estas disposiciones. Esto en cuanto a la Asamblea General. Esta Asamblea deberá resolver todos los problemas de suma importancia y establecerá las reglas generales para el funcionamiento social, ¿no? Como ya lo hemos visto, esta característica de las Asambleas Generales. El Fondo de Reservas. Este es un punto que nos dice que este fondo se constituye con un porcentaje que no va del 10 al 20% de los rendimientos obtenidos con la sociedad en cada ejercicio social y las bases constitutivas que pueden señalar si es limitado o no. Y en cuanto al capital social, nos dice que el capital social de la sociedad cooperativa deberá integrarse con las aportaciones de los socios, con los donativos que reciben y con el porcentaje de rendimiento destinado para incrementar el capital social. Un punto que quiero aclarar es que estas aportaciones podrán realizarse en cualquiera de las siguientes formas, ya sea en efectivo, en bienes, en derechos o trabajo, y estarán representados por certificados nominativos, es decir, que avalen estas aportaciones. Estas van a ser indivisibles de igual valor, que serán inalterables y transferibles en las comisiones que determine el reglamento o el acta constitutiva, ¿no?
En cuanto a las cuentas, pues tenemos cuatro que se utilizan, que nos dice que la primera es la emisión de certificados de aportación, la cual nos dice que se carga por el importe del capital autorizado y se abona por el importe del capital suscrito. Esta cuenta tiene un saldo deudor y representa el capital pendiente por suscribir. La siguiente cuenta es certificados de aportaciones emitidas, que como bien se puede apreciar es la contrapartida de la que mencioné anteriormente, ya que se carga por el importe del capital y se abona por el importe del capital autorizado. Su saldo es acreedor y representa el saldo pendiente del capital suscrito. La otra cuenta sería cooperativistas, que es una subcuenta de deudores diversos, la cual se carga por el importe del capital suscrito y se abona por las exhibiciones del capital. Y por último tenemos la cuenta de capital social, que se abona por el importe del capital suscrito. De igual manera tiene un saldo acreedor y representa el importe del capital social. Sociedad cooperativa de producción. Son una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Ahora, en resumen, las sociedades cooperativas de producción son únicamente las que se encuentran constituidas por socios, siendo en este caso personas físicas, para calcular el impuesto sobre la renta que le corresponde por cada una de las actividades que ellos mismos realizan. En el artículo 27 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, son sociedades cooperativas de productores aquellas cuyos miembros se asocian para trabajar en común en la producción de bienes y o servicios, aportando su trabajo personal, físico o intelectual, independientemente del tipo de producción a la que estén dedicados. Estas sociedades podrán almacenar, conservar, transportar y comercializar sus productos, actuando en los términos de esta ley. Por lo tanto, en este artículo está reconociendo a las sociedades cooperativas de producción como una forma de organización social la cual se deben que dedicar al consumo. Estas mismas generan un crecimiento económico, empleo y una distribución de riqueza en las diferentes clases sociales. A continuación veremos los principios generales de la sociedad cooperativa de producción, siendo libertad de asociación y retiro voluntario de los socios. Aquí los socios tienen libertad de exigir su renuncia y no les pueden obligar a quedarse ahí. Administración democrática, aquí se unen todas las fuerzas de los socios, en este caso la fuerza colectiva. Limitación de intereses a algunas aportaciones de los socios, así se pactará. Distribución de los rendimientos en proporción a la participación de los socios. Fomento a la educación cooperativa y de la educación de la economía solidaria, obviamente no lavado de dinero y ningún otro tipo de aprovechamiento. Participación de integración cooperativa, aquí también se une la fuerza colectiva de los socios, ya sea integral o no. Respeto al derecho individual de los socios de permanecer en cualquier partido político o asociación religiosa. Aquí respeto e igualdad en el caso de la religión. Promoción de la cultura ecológica, aquí dependiendo de cuál cultura está en esta sociedad. A continuación veremos las características generales que deberán llevar a la mano la sociedad cooperativa de producción, siendo se reconocerá un voto por socio independientemente de sus aportaciones. Serán de capital variable cada una de sus aportaciones. Habrá igualdad de derechos y obligaciones a socios e igualdad de condiciones para las mujeres con sus respectivos artículos. Tendrán duración indefinida. Se integrarán con un mínimo de 5 socios y podrán contar con un personal asalariado en casos extraordinarios o especiales. Y por último tenemos las características fiscales, que van de la mano con las normas que regulan las sociedades cooperativas de producción, siendo el ICR se calcula sobre el base de flujo de efectivo. El impuesto sobre la renta se difiere hasta el ejercicio fiscal en el que distribuya a los socios la utilidad gravable, es decir, año con año se deben reinvertir las utilidades.
No efectúan pagos provisionales, es decir, anticipos que uno hace al fisco. Rendimientos y anticipos otorgados a los socios que se consideran asimilados a salarios. Posibilidad de constituir un fondo provisional social para cubrir ciertos gastos. Y otros siendo socios sujetos al régimen obligatorio del seguro social, pero no obligados a pagar aportaciones habitacionales, no obligados a pagar el impuesto sobre las nóminas, es decir, el salvo que contraten personal a salario. Cooperativas de ahorro y préstamo. Son sociedades que tienen por objeto realizar operaciones de ahorro y préstamo con sus socios. Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo se regirán por la Ley General de Sociedades Cooperativas, así como por la Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Este tipo de sociedades cooperativas se deberán constituir con un mínimo de 25 socios. Respecto al marco legal, el sector de SOCAP está regulado por la Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, el RASCAP, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2009, la cual la reconoce como parte del SFM con el carácter de integrantes del sector popular, sin ánimo especulativo y reconociendo que no son intermediarios financieros con fines de lucro. En esta ley se establece la creación de un fondo de protección que tendrá como finalidad llevar a cabo la supervisión auxiliar de la SOCAP con niveles de operación 1 a 4. Realizar operaciones preventivas tendientes a evitar problemas financieros que puedan presentar dichas sociedades. Llevar a cabo las evaluaciones de la SOCAP con nivel de operaciones básico, así como procurar el cumplimiento de las obligaciones relativas a los depósitos de ahorro de sus socios. Los requisitos para constituir una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo se establecen en la Ley General de Sociedades Cooperativas. En el caso de que se trate de una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo con nivel de operación 1 a 4, adicionalmente se requiere la autorización a que se refiera los artículos 10 y 11 de la Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con niveles de operación 1 a 4 se encuentran sujetas a la supervisión y regulación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en términos de la Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, el RASCAP, y de manera auxiliar son supervisadas por el Comité de Supervisión Auxiliar del Fondo de Protección al que se refiere el RASCAP. El Comité de Supervisión Auxiliar es el encargado de ejercer la supervisión auxiliar de las mismas, el cual tiene como objeto principal la prevención de cualquier tipo de insolvencia o riesgo de operación de dichas sociedades. De acuerdo al artículo 13 de la Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, aquellas cuyo monto total de activo no rebase el límite equivalente en moneda nacional a 2.500.000 UDIs contarán con un nivel de operaciones básico y no requerirán de la autorización de la Comisión para realizar operaciones de ahorro y préstamo. Estas sociedades no son supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y por lo mismo no cuentan con la cobertura de 25.000 UDIs por socio ahorrador que ofrecen el Fondo de Protección. Adicionalmente, las cajas de ahorro a las que se hace referencia a la legislación laboral en términos de los artículos 110 fracción 4 y 132 fracción 23 de la Ley Federal de Trabajo tampoco requieren la autorización de la CNBV para operar. El movimiento cajista data de 1951, cuando se constituyeron las primeras 3 cajas populares. Desde entonces y durante 65 años, estas figuras han cobrado mayor relevancia en el sector financiero de nuestro país. Las SOCAP están reguladas y supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, situación que da mayor certidumbre al público ahorrador. Contribuyen a la movilización de los recursos, por lo general, prestan en el mismo lugar donde captan y cuentan con una amplia gama de servicios financieros. Operaciones y aplicación de rendimientos. En caso de que los compradores del que habla el artículo 23 de la ley ingresarán como socios a las sociedades cooperativas de consumo, los excedentes generados por sus compras se aplicarán a cubrir y pagar su certificado de aportación. Ahora bien, la Asamblea General resolverá todos los negocios y problemas de importancia para la sociedad cooperativa, establecerá las reglas generales que deben normar el funcionamiento social. Además de las facultades que le conceden la presente ley y las bases constitutivas, la Asamblea General conocerá y resolverá de 1. Aceptación, exclusión y separación voluntaria de socios.
2. Modificación de las bases constitutivas. Aprobación de sistemas y planes de producción, trabajo, distribución, ventas y financiamiento. Aumento o disminución del patrimonio y capital social. Nombramiento y remoción con motivo justificado de los miembros del Consejo de Administración y de Vigilancia, de las comisiones especiales y de los especialistas contratados. El siguiente es la disolución y liquidación de sociedades cooperativas. De acuerdo con la ley, las sociedades cooperativas se disolverán en los siguientes casos: por voluntad de las 2/3 partes de los cooperativistas, que el número de cooperativistas se reduzca a menos de 5, porque la situación económica de la cooperativa le impida continuar sus operaciones, porque concluya el objeto social, por resolución ejecutoria por los tribunales civiles, tanto federales como los del fuero común. Ahora bien, cuando las sociedades cooperativas pretenden adoptar otro tipo de sociedad, previamente deberán disolverse y liquidarse. La disolución deberá acordarse en Asamblea General Extraordinaria por decisión de las 2/3 partes de los cooperativistas, notificándose al juez de distrito o al juez de primera instancia del orden común de la jurisdicción. Bien, ahora se presentan algunos ejemplos de libros sociales. Supuesto que las cooperativas no persiguen fines de lucro, de hecho no tienen utilidades, pero sin embargo la diferencia entre el precio de ventas y el costo total recibe el nombre de rendimientos, mismos que deberán reintegrarse a las cooperativistas después de deducir el importe de las reservas de capital. En el ejemplo tenemos que la sociedad cooperativa La Ideal vendió en el ejercicio la cantidad de 300,000. Asimismo sus rendimientos fueron de 15,000. Tenemos la cantidad vendida, que son los 300,000, y en este caso para obtener los rendimientos el costo de ventas debió haber sido de 285,000. Antes de determinar el pago de rendimientos para todos los socios, se calcularán los fondos legales. En este caso, las sociedades cooperativas, independientemente de lo marcado en los estatutos, se obligarán a formar ciertos fondos de reserva. En este caso tenemos fondo de reserva legal, que en el artículo 54 de la Ley General de Sociedades Cooperativas menciona que se constituirá con el 10 al 20% de los rendimientos. La sociedad cooperativa dice que fueron 10%, por lo que a los 15,000 habrá que sacarle el 10% para determinar la reserva legal, y en este caso de igual manera el fondo legal. Otro fondo es el de previsión social, que se marca en el artículo 58, nos menciona que este se constituirá con la aportación anual del porcentaje que sobre los ingresos netos sea determinado por la Asamblea General. La Asamblea General tendrá la última palabra sobre el porcentaje que se usará. En esta empresa el porcentaje es 2 al millar sobre ventas, lo que sería equivalente como a 0.002, y multiplicado por los 15,000 nos daría los 600. La suma de todas las reservas se restará de los rendimientos, y es lo que nos dará el pago de rendimientos, que es lo que se repartirá entre los socios. En la siguiente diapositiva tenemos los asientos contables. En el primer asiento pues vamos a aplicar el primer cálculo que hicimos, que es el de reserva legal. Vamos a cargar rendimiento por aplicar, que fueron los 1,500, y vamos a abonar a la reserva legal. En el segundo asiento ya vamos a sacar el ingreso que obtuvimos de nuestras ventas de nuestros bancos y lo vamos a llevar a nuestro fondo legal. Ahora sí, el tercer asiento es simplemente lo mismo que el primero. Vamos a llevar la reserva de previsión social a rendimientos por aplicar, que fueron 2 al millar, que en este caso representan los 600 pesos. De igual manera vamos a sacar de nuestros bancos y lo vamos a llevar a la cuenta de fondo de previsión social. En el quinto asiento ya los rendimientos por aplicar los vamos a pasar a los rendimientos por pagar, para que ya puedan distribuirse a los socios. Y en el último asiento tenemos ya cuando se van a distribuir, salen de nuestros bancos para los socios. En este caso
la distribución depende del tipo de sociedad cooperativa que sea. Como base tenemos que las sociedades cooperativas de consumo toman como base las compras realizadas por cada cooperativista, mientras que en las cooperativas de producción toman como base el importe de los salarios diarios devengados o el tiempo empleado en la producción por cada cooperativista.